Mis hijos me entregaron a un manicomio como quien desecha un objeto que ya no sirve. Con frases dulces y sonrisas forzadas me decían que sería mejor para mí, que allí tendría compañía, cuidados, una rutina adecuada a mi edad. Guardé mis cosas en silencio, sin una lágrima, sin protestar. Pasaron 2 años antes de que decidieran visitarme. Pero antes de continuar, permíteme una pregunta: ¿alguna vez te has parado a pensar cómo sería ser abandonado por quienes más amaste? Era un martes gris, con una lluvia fina que corría por los cristales como lágrimas contenidas. Dina, mi hija, firmaba los papeles con la misma eficacia con la que firmaba los contratos en el banco, sin emoción, sin dudarlo. Román, mi hijo, miraba el reloj cada 2 minutos, como si el tiempo perdido allí fuera una pérdida irreparable. «Es por tu bien, mamá», repitió, evitando mi mirada, mientras enumeraba los beneficios: enfermeras las 24 horas, medicamentos actualizados, personas de tu edad para hacerte compañía. Román añadió con la voz entrenada de quien vende un producto dudoso: no estarás solo. Mentira conveniente. La habitación era estrecha e impersonal, con una cama demasiado hecha para resultar acogedora. La ventana daba a un aparcamiento donde los coches iban y venían sin detenerse jamás. Nada allí se parecía a la casa que Genadio y yo construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, durante 47 años, hasta que poco después de su muerte nuestros hijos decidieron venderla como si se libraran de una carga. «¿Cuándo volverás?», pregunté con una calma que me sorprendió. «Tan pronto como el horario lo permita», respondió Dina, ya distraída con su celular. Román prometió el próximo fin de semana, pero su esposa, Victoria, ni siquiera bajó del auto. No subió las escaleras que condujeron a mi exilio. No valió la pena el esfuerzo. Abrí mi pequeña maleta con manos firmes. Solo me llevé lo imprescindible: 2 blusas, un abrigo de lana, el reloj de Genadio al que daba cuerda todas las mañanas con el pulgar, como un ritual de amor, y algunos libros, viejos amigos para las noches de insomnio. Les sorprendió la ligereza del equipaje, pero yo no vi ninguna razón para llevar una vida entera a un lugar donde claramente no había espacio para ella. Para ellos aquel asilo era solo un depósito temporal, un armario donde guardaban a su molesta madre mientras se repartían la herencia. «¿Necesitas algo más, mamá?», preguntó Román, ya de cara a la puerta, con los ojos fijos en el estacionamiento. «No», respondí. «Yo me las arreglo». Deben haberse sentido decepcionados. Esperaban gritos, acusaciones, algo que justificara en su conciencia lo que habían hecho. Pero simplemente sonreí y los despedí con la mano. Prometieron llamar por la noche. No les importó. Ni ese día ni el siguiente. Una semana se convirtió en un mes. Se pospusieron visitas y se cancelaron videollamadas, a veces debido a una reunión, otras debido al tráfico. No me sorprendió. Ya conocía bien ese silencio. Era el sonido de alguien borrándote lentamente, como si fueras una sombra que desaparece cuando se apaga la luz. Lo que nunca supieron es que yo nunca fui simplemente la esposa de Genadius o su madre. Se trataba de Vera Nikolayevna Barina, profesora de matemáticas aplicadas, especialista en teoría de probabilidades y estadística. Pasar mi vida calculando riesgos me enseñó a ver patrones donde otros solo ven suerte o mala suerte. Genadio lo supo desde el primer día. Él era el soñador, yo era el estratégico. Avanzó con valentía, calculé cada paso para que no tropezáramos. Por eso me amaba. Los meses del atardecer dorado, qué nombre tan irónico, transcurrieron lentamente como miel derramada. El personal, aunque cansado, intentó ser amable, pero la verdad se hizo evidente en los ojos vacíos de los demás invitados, sentados frente al televisor como pájaros enjaulados. Rápidamente me volví invisible, un privilegio de mi época: cuando nadie te ve, lo ves todo. Y lo vi. Vi la hipocresía disfrazada de optimización de costos, los niños que nunca preguntaban «¿Cómo estás?», los cuerpos que ocupaban sillas como muebles desechados. 6 meses después de mi incorporación, estábamos tomando el té con Naumovna en el refectorio. Ella, como yo, había sido acomodada por sus hijos, un ex empleado de banco, ahora obligado a firmar documentos que no leyó mientras liquidaban sus activos. Entre las facturas de luz y los anuncios de seguros, me llamó la atención un sobre. Papel grueso, membrete con el logo de la oficina de Genadio, la misma que frecuentaba desde hacía décadas. «Lo siento», murmuré y me retiré al dormitorio con manos temblorosas.
Me senté en el borde de la cama y abrí el sobre con cuidado, como si estuviera manejando un secreto. Dentro una tarjeta con un mensaje escrito a mano, con la inconfundible letra de Genadio, la que yo conocía mejor que la mía. Mi querida Vera, si estás leyendo esto, ha llegado el momento del que hablábamos. El fideicomiso familiar se activó ayer. Dentro de una semana, Mark Sergeyevich Belinsky se pondrá en contacto. Recuerda nuestro acuerdo. Siempre con dignidad. Un abrazo, Genadio. Presioné la tarjeta contra mi pecho y por primera vez desde que llegué, lloré. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, suaves y precisas, como el tic-tac de un reloj bien ajustado. Genadio lo había predicho todo. Por supuesto que lo predijo. Ambos sabíamos que el peligro no eran las personas, sino sus debilidades, esas que con el tiempo, solo se hacen más profundas. Me sequé los ojos, guardé la carta en el cajón junto a los relojes de Genadio y cerré la puerta del armario. Afuera, la lluvia dibujaba arcos grises sobre el asfalto. En mi mente los números, las fechas y los nombres ya estaban organizados en columnas perfectas, como siempre me gustó. En una semana, decía la carta. Entonces, al final de la semana, todo debería estar listo. 3 días después me llamaron de recepción. Vera Nikolaevna, tienes una visita. Un abogado. Me ajusté el cuello de la blusa y fui a recibirlo al jardín trasero, donde un banco de madera podrida tenía un cartel: prohibido pisar el césped. El aire estaba limpio, bañado por la lluvia de la noche anterior, como si el mundo se hubiera reiniciado. Vera Nikolaevna, saludó Mark Sergeyevich con un gesto formal, aunque nos conocíamos desde hacía años gracias a los negocios de Gennadius. Se han cumplido las condiciones del fideicomiso. Ahora tiene acceso ilimitado a los activos. Sobre la mesa una delgada carpeta con documentos impecables, contratos, declaraciones, poderes, contraseñas, todo organizado con la precisión que siempre había exigido. El valor actual ronda los 600 millones de rublos, añadió, como si se tratara del precio de una caja de manzanas. Solo asentí. No fue una sorpresa, fue la confirmación de un plan trazado hace 3 décadas. Genadio y yo habíamos predicho este escenario. Los fondos latentes esperaban el momento exacto en que me sacaran de la casa contra mi voluntad y nuestro patrimonio comenzara a deteriorarse. Los niños eran beneficiarios nominales, pero el control absoluto volvería a mí si actuaban exactamente como lo hicieron. Hay una cláusula importante, continuó Mark, pasando la página. Leí la formulación que ya me sabía de memoria: en caso de traslado forzoso de residencia permanente durante la vida y enajenación de bienes sin consentimiento. Cerré la carpeta. No fue necesario volver a leerlo. Y una cosa más, Vera Nikolaevna, continuó. El propietario de esta residencia de ancianos busca un comprador de confianza. La cantidad solicitada es de 150 millones. ¿Hay interesados? Miré los arbustos mal podados y la ventana de mi dormitorio, cuya cortina llevaba meses colgando torcida debido a un gancho roto. Iniciar negociaciones, dijo. Due diligence completa, finanzas, terreno, licencias, equipo. Plazo corto. Marcos asintió. Y Mark, necesitaré tu experiencia para algunos asuntos adicionales. Recibirás instrucciones a lo largo del camino. Él sonrió discretamente. Sabía que en el camino significaba una lista detallada de tareas en las que ya estaba pensando, donde abrir la cuenta del fondo, sí, fondo, la palabra salió naturalmente de mis labios, qué activos proteger, cuáles reasignar, a qué viejos contactos contactar para obtener presupuestos confidenciales para renovaciones y equipos médicos. ¿Cuánto falta para que tomemos el control? Yo pregunté. Si el vendedor coopera, 3 o 4 semanas. Pero primero, la auditoría. Hizo una pausa. Y sí, necesitarás cambiar tu nombre. Es obligatorio. Asentí. Por supuesto. Después de todo, era hora de reescribir esta historia y esta vez yo sería el autor. Razones en la última visita, cuando decidieron que mamá ya no puede estar sola. Las palabras sonaron como un veredicto médico, no como un acto de atención. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Tenías razón. Ya no podía estar solo. Pero no por su edad, sino porque estaba demasiado ocupada para ser un extra en vuestras vidas. Vi a Roman hacer un gesto, tal vez de culpa, tal vez de indignación. No me importaba cuál.
La cuestión no era el pasado, era el futuro. Y el futuro, queridos míos, ya estaba escrito. Firmarás estos papeles, deslicé la segunda carpeta sobre la mesa, con la precisión de un cirujano colocando el bisturí. No es una pregunta. Es un hecho. Cada uno de vosotros recibirá una participación simbólica en uno de los penionatos. No por el dinero, sino por la responsabilidad. Porque aparentemente necesitan aprender lo que significa cuidar algo más que ellos mismos. Dina abrió la boca, pero yo cerré el argumento antes de que saliera. No, no es un castigo. Es una oportunidad. Roman, tendrás el de Stavropol. Las cifras de ocupación están cayendo y su talento para reducir costos será útil, siempre y cuando se aplique donde corresponde. Pasé a una página con gráficos rojos. Victoria, Novorossiysk. El problema es la rotación de personal. Tal vez tu capacidad de desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles sea útil para comprender por qué nadie se queda. Se recostó en su asiento como si le hubiera arrojado ácido. Y tú, Dina, toqué la carpeta azul, tomarás la de Armavir. El más rentable de la red. Pero con una condición, los beneficios excedentes se reinvertirán en un programa de formación para cuidadores. Al fin y al cabo, siempre has sabido gestionar a las personas, ¿no? Nunca entendiste que las personas no son activos en una hoja de cálculo. Silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta o una rendición. Roman se pasó los dedos por el pelo, un tic nervioso que heredó de su padre. ¿Y si nos retiramos? Entonces sonrió por primera vez en la reunión, perderás la oportunidad de demostrar que eres mejor de lo que pensaba Gennady. Porque, miren bien, abrí la última carpeta con fotos de los penionatos antes y después, paredes repintadas, jardines floridos, ancianos sonriendo en círculos de conversación, esto no es un negocio. Es un legado. Y los legados, hijos míos, no se heredan. Se conquistan a sí mismos. Dina miró las fotos. Le temblaban los dedos mientras pasaba las páginas, como si el peso de esas sonrisas la aplastara. ¿Planeaste todo esto desde el principio? No. Lo planeé desde el momento en que me trataste como una carga. Cerré la carpeta con un clic seco. Ahora, firma. O vete. Pero sepa, la puerta de esta oficina solo se abre a aquellos que estén dispuestos a trabajar. No para los que vinieron a cobrar la herencia. Victoria fue la primera en coger el bolígrafo. Su gesto era mecánico, como si estuviera firmando algún tipo de contrato. Pero vi la forma en que sus ojos se detuvieron en la cláusula que decía, el incumplimiento de los objetivos sociales resultará en la revocación inmediata de la participación accionaria. Eres implacable, murmuró sin mirarme. No. Soy justo. Le entregué los documentos a Roman. Y la justicia, hija mía, es darle a cada persona exactamente lo que merece. Cuando la última firma se secó en la página, me levanté. Ellos también se levantaron, desorientados, como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. A partir de hoy tienes 3 meses para presentar planes de acción. Y sí, te acompañaré personalmente. Ajusté el reloj de Gennady en su muñeca. Ah, y una cosa más, la próxima vez que quieras visitar a mamá, trae algo útil. Un libro. Una receta. Una historia. Porque a partir de ahora abrí la puerta del despacho con un gesto teatral, esta familia aprenderá el significado de la palabra presencia. Salieron en fila, como estudiantes reprobados llamados a la oficina del director. Observé a través de las ventanas mientras cruzaban el patio, cada uno absorto en sus propios demonios. Solo entonces permití que la comisura de mis labios se curvara en una verdadera sonrisa. Porque por primera vez en décadas, ya no era su madre. Ella era la jefa. El almuerzo en el buffet del hospital había sido el escenario perfecto para sus confesiones intransigentes, lo fácil que era crecer a la sombra de un apellido, lo cómodo que era diluir herencias en dachas en Rubliovka, estudios de diseño firmados y yates que parecían más trofeos que sueños. Intercambiaron miradas idénticas, esa mezcla de culpa y soberbia que solo los que nacen con el mundo en las manos pueden mostrar sin vergüenza. Presioné el botón del intercomunicador. Mark, el segundo expediente, por favor. Entró sin hacer ruido, colocó sobre la mesa una carpeta tan gruesa como una novela rusa y desapareció antes de que pudiera darle las gracias.
Lo abrí con la lentitud de quien saborea el primer sorbo de un vino raro. Extractos bancarios, notificaciones de impuestos, contratos de crédito con mis firmas, o lo que quedaba de ellos. Al principio estaba confundido, admití, pasando los dedos por los papeles como si calmara a un animal herido. Entonces me di cuenta de las discrepancias. Las fechas no coincidieron. Los trazos de la escritura oscilaban entre la prisa y la burda imitación. Aquí una burda falsificación, allí una firma digital clonada de un correo electrónico que nunca envié. Mark, un exfiscal federal, como usted sabe, tiene el don de convertir el fraude en sentencias. ¿Tu veredicto? Un abanico de artículos del Código Penal que oscilaban entre 10 y 15 años de prisión. SKR Ministerio Público, denuncias radicadas y selladas. Todo listo para ser entregado hoy. Los tres bajaron la mirada al mismo tiempo, como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados con las mismas tijeras. Empujé hacia ellos 3 carpetas delgadas, cada una con un nombre grabado en la portada. No quiero ver a mis hijos tras las rejas. Mi voz no tembló. Quiero reparaciones. Y quiero que vean, de verdad, lo que significa reducir a una persona a un mueble incómodo. En el interior, el acuerdo de restitución, la dacha en Barbica, el estudio en el centro de Moscú, el yate atracado en Sochi, las carteras de inversiones que irónicamente llamaron a largo plazo. 90 días. Mark supervisa cada transacción. Nada se escapa. Cada centavo, aquí una pausa calculada, se depositará en el Fondo de Dignidad y Edad de Gennady Varin. Eso es chantaje, escupió Victoria, levantando la barbilla con el orgullo herido de alguien que todavía cree que tiene derecho a negociar. Eso es justicia, corregí con calma. La alternativa es salir de esta oficina directamente a la comisaría. Dina fue la primera en coger el bolígrafo. ¿Cuánto tiempo tenemos para la revisión legal? 7 días. Después de este periodo, mi renuncia a cualquier acción legal dejaría de ser válida. Puedes consultar con quien quieras. Mark está disponible. Cerré la carpeta principal con un clic seco y me levanté. Una condición más. 2 años. 12 fines de semana. 1 al mes dedicado al centro de voluntariado que ellos mismos habían ignorado durante décadas. Roman, arreglarás lo que está roto, literal y metafóricamente. Manos sucias, mente ocupada. Victoria, ayuda financiera a los residentes, facturas, pensiones, trámites que nadie más entiende. Y tú, Dina, aquí, una sonrisa que no llegó a sus ojos, escucharás. Porque las historias que circularán en esa habitación harán eco de las decisiones que tomaste. ¿Para qué? Roman gruñó, sus nudillos estaban blancos por estar tan apretados. ¿Por qué no devolver el dinero y seguir adelante? Porque necesitas ver, respondí, esta vez con una firmeza que hizo temblar las ventanas. Los rostros. Las cicatrices. Las vidas que se convirtieron en moneda de cambio en sus planes de inversión. Que la próxima vez, antes de firmar un contrato o cerrar un trato, se preguntaran a quiénes estamos convirtiendo hoy en muebles desechables. Silencio. Afuera, los niños del programa de voluntariado arrastraban caballetes a su clase de pintura nocturna. Por primera vez desde que comenzó la reunión, desvié la mirada hacia la luz que danzaba en el patio, la vida palpitaba donde solo veían números. Eso es todo por hoy. Las carpetas fueron recogidas. Las visitas de Mark, anotó. Orientación para voluntarios, domingo, 8 de la mañana, formularios, uniformes, café después del cambio de turno. Volví a pulsar el botón del intercomunicador. Olga, programa la integración de los 3 el domingo. Sí, en uniforme. Sí, puntualmente. Me recosté en la silla y me crucé de brazos. No es venganza, niños. Es terapia. Domingo. En 3 días. A ver quién sabe llegar a tiempo. Domingo a las 8 en punto. No asistí a la orientación. Los límites son necesarios, necesitaban entender que esas 4 paredes no eran un escenario para sus actuaciones. Pero al mediodía, la curiosidad, o quizás el instinto de cazador, me llevó allí. Tomé la tableta con la lista de tareas, la insignia de supervisor y la expresión neutral de alguien que evalúa un experimento. Román estaba en el corredor este junto a Iván Petrovich Garcín, el cerrajero, su Sukhaschev, el reloj humano,
la vieja Smirnova, la vidente de las puertas y Zelezny Gigolos, cuyo apodo no necesitaba traducción. No, eso es 17B, gruñó Iván sin siquiera mirar. ¿Tienes manos? Así que usa la cabeza antes de moverlas. El sonrojo subió por el cuello de Roman cuando cogió la llave equivocada, tosió su vergüenza y agradable sorpresa, volvió a intentarlo, esta vez sin actuar. En el cuarto de lavado, donde el vapor de las máquinas y el calor de las secadoras espesaban el aire, Victoria doblaba las sábanas a un ritmo mecánico, sus uñas impecables escondidas bajo guantes de goma y sus gafas de diseñador guardadas en el armario. ¿Divertido? No. Revelador. Me quedé en la puerta el tiempo suficiente para confirmar que estaba aprendiendo la lección solo. A Dina le fue mejor. En la sala de servicios financieros, ayudé a una pareja a descifrar extractos bancarios, recibos de pensiones y poderes que parecían jeroglíficos. Su experiencia con las hojas de cálculo finalmente sirvió para algo más que para obtener beneficios. Mire, señora Galitzina, este pago es abusivo. Vamos a desafiarlo. El ritmo era lento, casi doloroso. Ninguno de sus trucos de negociación funcionó aquí. A los ancianos no les impresionaba la jerga, querían respuestas. ¿Y el tiempo? El hijo de Grigori Lvovich prestó su pensión para una inversión en 2016, explicó una mujer, mientras Dina anotaba cada detalle, con la pluma temblando ligeramente. Prometió que duplicaría la cantidad. Ahora el banco está cobrando la deuda. A las 5 de la tarde los tres salieron al estacionamiento con la misma expresión, exhaustos, desarmados, humanos. Sin el brillo de los trofeos, sin la armadura del privilegio. Miré desde la ventana sin sonreír. No fue un triunfo lo que sentí. Era el sonido sordo de una semilla al romperse al suelo. 5 días después Mark entregó los acuerdos firmados. Los tres. Cartas de compromiso, cronogramas de ventas, listas de activos comprados con mi dinero, ahora convertidas en números fríos, columnas de Excel que no mentían. Hemos comenzado, dijo alineando las carpetas en el borde de la mesa. Por protocolos. El proceso fue rápido. Impersonal. Como debería ser. Al cabo de un mes, Roman vendió el estudio de arquitectura a un competidor, irónicamente el mismo al que llamaba aficionado en las cenas de gala. Victoria subastó el yate sobre una discreta plataforma, los rumores en el club náutico hablaban de ajuste de cartera. Dina liquidó su cartera de inversiones a largo plazo con una eficacia que sorprendió incluso a Mark. La dacha de Borovica salió al mercado con un descuento estratégico, la velocidad supera el beneficio, tomé nota mentalmente. Se rastreó cada rublo. Cada transferencia auditada. Todo, absolutamente todo, fue depositado en el Fondo Dignidad y Edad, a nombre de Gennady Barin. Los murmullos comenzaron por sí solos. Los colegas de Roman cuchichearon sobre su fase filantrópica. Los amigos de Victoria especularon sobre la crisis de la mediana edad, que la llevó a vender su yate. Los contactos de Dina en el mercado financiero fruncieron el ceño ante sus maniobras abruptas. Ese no es tu estilo, Dina. Tu reputación. No sonreí. Comprobado. Los fines de semana de voluntariado se sucedieron como olas. Victoria dejó de arrugar la nariz y empezó a doblar sábanas con una velocidad que rayaba en la obsesión. Su orgullo exigía excelencia, incluso en lo que despreciaba. Dina, en la sala financiera, escuchó historias que sonaban como espejos distorsionados, niños que prestaban los ahorros de sus padres, nietos que abrían cuentas conjuntas por razones prácticas. Con cada informe sus dedos apretaban un poco más el bolígrafo. Román, el primero en derrumbarse, pasó de ser el arquitecto en forma a un hombre que arreglaba pasamanos, rediseñaba la distribución de las sillas de ruedas y, en un gesto que casi me conmovió, propuso una rampa improvisada para la entrada de la cocina. De esa manera la tía Valia no tendrá que esperar a que la ayuden a traerle el té. Al tercer mes el reembolso superó los 78 millones de rublos. Una cifra que para ellos ya había sido un titular más. Ahora era el peso de sus propias decisiones. El rímel corrido y la ropa vendida ya no marcaban sus rostros. Mark y yo abrimos la carpeta con las solicitudes de subvenciones del fondo, cartas de personas que ni siquiera podían permitirse una atención decente. Hojeó los formularios, manteniendo el dedo en los nombres. Eso es lo que me llevó a Mark. Margarita Evgenievna Najurabliova, 42 años de docencia en educación primaria.
Viuda, apartamento embargado por el banco. Vive en el coche. Y esto, añadió Mark Semyon Vasiliev, veterano de Afganistán. Perdió su habitación durante la renovación del edificio, le falla la memoria, no puede vivir en refugios, dicen que es incontrolable. Seleccionamos 20. Los más frágiles. Los que no tenían a dónde ir. Fijamos fechas, preparamos las habitaciones. Y un fin de semana, cuando los niños llegaron a su turno, los llamé a la oficina. Mañana llegarán los primeros 20 becarios, dijo empujando la carpeta con los resúmenes. La preparación depende de ti. Victoria, lencería, limpieza y ordenamiento de todo el corredor este. Dina, kits de bienvenida, artículos de higiene, calcetines calientes, tazas, cuadernos, bolígrafos. Romano, mobiliario y pasillos en niveles de accesibilidad. Las listas están en la entrada. No es un castigo. Es educación. Victoria miró hacia arriba. Es parte de nuestra lástima. Es parte de tu vida, si quieres. Pero mañana es solo trabajo. Por la mañana el autobús trajo a los primeros. Me paré en la puerta, los niños detrás con chalecos de voluntarios. La primera en entrar fue una mujer pequeña, con un paquete en las manos, lo único que le quedaba. Una muda de ropa, 2 fotos, un peine con los dientes rotos. Dijo Margarita Evgenievna en voz baja. Soy Vera Nikolaevna. Bienvenido a casa. ¿Realmente puedo quedarme?, preguntó como si temiera que cambiáramos de opinión. Él puede. Por el tiempo que quieras. Ella asintió. Llamé a Roman para mostrarle la habitación. Dio medio paso atrás y dijo sorprendentemente suavemente, por aquí, cuidado con el paso. Mañana lo quitaremos. Uno a uno fueron llegando, la ex enfermera que pasó su jubilación cuidando a su marido, el fontanero de la fábrica cerrada, el escritor nonagenario cuyas medicinas costaban más que sus regalías. Dina distribuyó los kits como si fueran reliquias. Victoria barrió los pasillos con precisión quirúrgica, sin una mota de polvo en los zócalos. Roman aprendió a agacharse al nivel de los ojos cuando le hablaban en voz baja. Al caer la noche los 20 estaban instalados. Seguí a los últimos hasta la puerta, regresé al vestíbulo y estaba a punto de ir a la oficina cuando Roman vaciló en el umbral. Madre, llamó, inseguro como en la infancia. El cumpleaños de Margarita Evgenievna es dentro de 3 días. ¿Podríamos hacer algo? Me sorprendió, había notado esa línea en el formulario. Podría, dijo, ser aún más bajo si no fuera por el fondo, si no fuera por todo eso. Podría, estuve de acuerdo. Había una posibilidad. Él asintió sin levantarse de su asiento. Parecía querer decir algo más, algo extraño en su boca, pero las palabras se atascaron. Nos quedamos allí en el pasillo desde donde podíamos escuchar, proveniente de la sala de música, una melodía ensayada cuidadosamente. Galina Borisovna, la profesora de piano, ejercitó sus dedos sobre nuestro viejo instrumento. Tengo una reunión con Mark mañana a las 9, dijo para romper el silencio. Seleccionemos los siguientes 20. Yo, tartamudeó Roman y luego soltó, puedo llegar temprano. En el ala oeste las puertas son estrechas. Pensé en una forma de adaptarme sin romper el muro. Por primera vez me miró a los ojos sin su armadura habitual. Ven, respondí. Se ha ido. Estuve solo por un segundo en ese vestíbulo vacío y luego, de repente, me encontré esperando. Ni por informes ni por saldos. Por un paso. Solo uno. Entonces la secretaria llamó a la puerta y miró dentro. Vera Nikolaevna, está Victoria. Dice que tiene una propuesta personal. Importante. Envía. Entró con cautela, como si entrara en territorio ajeno. Hombros rígidos, rostro sereno, pero ojos saltones. No es solo dinero, Vera Nikolaevna, ella empezó desde el principio y rápidamente se corrigió, quiero decir, también es dinero, pero es algo personal. Habla, señalé la silla. Se sentó y juntó las manos como si estuviera negociando. Ya no lavaré la ropa. No porque esté sucia, sino porque cada hoja que giro me recuerda quién era yo. Tonto, lo sé. Propongo una compensación financiera. Así es como puedes hablar. Sí, estuvo de acuerdo. Los valores van al fondo.
La decisión es tuya. Cerró los ojos por un momento como si firmara un doloroso veredicto. Así que formalízate. Intenté suavizarla, Victoria, no se trata de humillación. Se trata de mirar al frente. Pero la elección es mía. Él asintió y se fue sin dejar rastro de perfume en el aire, ni más palabras. 3 semanas después, las grietas empezaron a cerrarse por sí solas. Temprano, antes de las escalas, Roman me recibió en el jardín. Un banco, jazmines en la valla, el silencio de una clínica antes de abrir. ¿Tienes un minuto?, preguntó con una nueva cautela. Sentarse. Desdobló una sábana a cuadros sobre sus rodillas, la habitación de Semyon Vasiliev. Espacio estrecho, umbral alto, estantes de armario a la altura de los ojos para un hombre sano. No es necesario renovar, movimos la cómoda, bajamos los estantes, reemplazamos el marco de la puerta por uno más delgado y quitamos el umbral. Tengo las herramientas, Iván Petrovich me prestará lo que falte. El esquema era simple y pragmático. Sin genio, pero con la delicadeza de quien conoce el dolor ajeno. Hazlo, dijo. Y ver el resto del edificio. ¿Quién más tiene las mismas dificultades? Priorizamos. Levantó la vista como un estudiante al que se le hubiera confiado una tarea por primera vez. La semana siguiente apareció una tabla en la revista de ingeniería, puntos críticos, puertas, interruptores, perillas. Mientras tanto, Victoria no se presentó a la escala. Nos tomamos un descanso, explicó Román mientras se marchaba, seco, sin quejas. Dina llegó 2 días después, desaliñada como después de una mala noche. Reestructuración en el banco, se quejó, un montón de nuevas comisiones. Todo está bien. ¿Dónde está tu guía? Enterró el recibo entre certificados médicos, poderes, cartas de cobradores que por alguna razón ignoraban la palabra discapacidad. Observó sin interferir. La presión revela de qué fibra está hecha una persona. Roman lo siguió con herramientas en mano. Dina, con pausas calculadas entre frases. Victoria pagó sus multas a tiempo. En el 4º mes la devolución superó los 110 millones. El fondo ya apoyó a 47 becarios en 3 casas. Las inspecciones siguieron el cronograma. La gente llegaba con sus paquetes, algunos con una foto de su marido, otros con una tarjeta de trabajo amarillenta, para que no se perdiera. El equipo aprendió a llamarlos por su nombre, no por diagnóstico. Esa noche Mark dejó 2 notas en mi escritorio. La primera, oficial, Victoria solicitó el divorcio. La segunda, muchachos, Roman pidió tiempo extra. Dice que la casa está vacía y le molesta el ruido. Dáselo, respondí. Manos adicionales en renovaciones nunca vienen mal. Dina, por su parte, pasó a ocupar la sala de ayudas económicas de otra manera. No como banquero, sino como traductor de un lenguaje burocrático. Junto con nuestros abogados hemos elaborado una guía, cómo revocar un poder abusivo, cómo recuperar el acceso a una pensión, cómo evitar caer en deudas convenientes. Y por primera vez en mucho tiempo, algo resonó en su voz, en voz baja, pero de nuestro lado. Él arqueó las cejas. Director de diseño accesible. Fuiste tú. No un simple renovador, sino alguien que diseñara el confort en cada rincón de nuestros hogares. Métodos transformados en mapas de obstáculos, patrones claros. Y un prototipo innovador, de la idea a la ejecución, sin atajos. Dina abrió su carpeta con un suspiro discreto, como soltándose un peso. Y esta es la protección financiera para las personas mayores. No solo cálculos en frío, sino cursos, una línea directa de apoyo, seguimiento continuo y conversaciones estratégicas con los legisladores. Cambiar las reglas regionales sin fanfarrias, pero con una voz que no se puede ignorar. Silencio. El primero en romperla fue Saraman, con la franqueza de quien ha perdido la paciencia con los juegos de poder. ¿Por qué?, preguntó directamente. Después de todo, ¿por qué considerarnos? Porque los vi, respondí. No hace mucho, pero sí en los últimos meses. Dejaste de fingir que lo sabías y empezaste a hacerlo. Dejó de imponerse y empezó a explicar. No se trata de perdón. Se trata de trabajo, y eres bueno en eso. Dina cerró la carpeta lentamente con los ojos fijos en el borde de la mesa, como si midiera el peso de la decisión.
Esto cambiará a iCandy, dijo secamente. Se transformará según las reglas. Y el trabajo será más duro. Como lo es la responsabilidad. Roman intentó traducir los números al antiguo lenguaje de las bonificaciones, pero aquí no se paga con migajas. Sonrió sin ironía, como recordando aquellos momentos en la cocina de la infancia, cuando elegía entre té o cacao. Necesitamos tiempo, dijo uno de ellos. Una semana. Aquí asentí. A la misma hora, dentro de 7 días. Se marcharon sin ceremonias, pero también sin prisas, como quien ya sabe que la respuesta ya la ha dado antes incluso de preguntar. Estaba sola en la oficina, pasando las manos por la mesa de madera, suave, cálida, como una promesa cumplida. Los relojes de Gennady, a los que les había dado cuerda por la mañana, marcaban la hora correcta. Mark apareció en la puerta, mensaje de Zax, se registró el divorcio de Victoria. Y luego levantó la vista con algo más. La gente de Ostiak quiere material sobre su método. Te necesitan en el estudio. Lo haré, respondí, y fue entonces cuando sonó el teléfono de recepción. Vera Nikolayevna, es el Comité de Política Social del Krai. Preguntan si mañana recibiremos una delegación. Quieren ver el modelo de accesibilidad. Lo recibiré, dijo. Tan pronto como colgué el dispositivo volvió a vibrar, breve y vacilante, como el toque de un estudiante que finalmente se atreve a levantar la mano. Mamá, la voz de Roman entrecortada. Si lo aceptamos, no solo podremos renovar, sino construir desde cero. Incluso tengo un nombre, Casa Horizonte. ¿Vienes a la primera reunión de planificación? Sonreí a la habitación vacía, no con triunfo, sino con la calma de quien resuelve una ecuación difícil. Lo haré, respondí. La secretaria volvió a llamar. Vera Nikolayevna, Dina ha vuelto. Dice que no necesita una semana. Debería dejarla entrar. Dina entró sin dudarlo como quien llega a una negociación donde ya todos están esperando. Una semana es demasiado, dijo rápidamente sentándose después. Me ofrecieron un puesto en Moscú. Subdirector, habitación con vistas. Me negué. Acepto tu propuesta. Pero pido más, no solo ayudar a nuestros residentes, sino crear un sistema de protección contra el abuso financiero en todo el Krai y más allá. Líneas de ayuda, modelos de peticiones, formación de trabajadores sociales y diálogo con legisladores. Puedo manejarlo. La miré no como una madre, sino como alguien que reconoce a una profesional digna. De acuerdo, respondí. El salario estará justificado. Los deberes ampliados. No serás responsable ante mí, sino ante la Junta del Fondo. Y sí, los fines de semana como voluntario contarán como experiencia, pero las obligaciones no disminuirán. Entiendo, ella asintió brevemente. Gracias. Por la noche llamó Roman. Yo también acepto, dijo sin preámbulos. Pero no quiero arreglar lo que otros han arruinado. Quiero diseñar desde cero. No es un hotel médico, sino lugares donde la vejez no es una sentencia, sin escalones, con cocinas que huelen a casa, sin cafeterías. El nombre es Horizonte. Si es serio, mañana estarás en la primera reunión de planificación. Lo estaré, confirmé. A las 9. Y entonces comenzó otra vida, una en la que las mañanas no son para vender o justificar, sino para construir. En un mes Roman y Andrei mapearon cada trampa en los pasillos, manijas de puertas inalcanzables, interruptores ocultos, rincones donde fallan los escalones. Hablaron sin jerga y por eso fueron escuchados. Los proyectos avanzaron sin demoras, presupuestos transparentes, implementación por etapas, informes que mostraban no solo cifras, sino también vidas menos difíciles. Dina convirtió a su equipo financiero en un escudo. Los abogados han preparado modelos para revocar poderes abusivos, guías para recuperar pensiones bloqueadas, guiones para negociar con los bancos cuando la firma es de alguien que ya no entiende lo que firma. Cada semana asistía a las reuniones del Krai sin fanfarrias, paso a paso, hasta que la devolución de 150 millones, dinero del fondo, no fue solo una victoria única, sino la base de un programa de becas permanente. Cuando se abrió la 7ª unidad en Krasnodar, Dar, Stavropol, Rostov, Armavir, Novorossiysk, Yeisk y la nueva en Sochi, la mitad de las vacantes seguían el modelo mixto, contratos comunes y subvenciones del fondo. Era esencial.
Una estructura híbrida nos mantuvo estables sin convertirnos en un club exclusivo. Empezaron a llamarme con más frecuencia a comités de política social y mesas redondas con ministros. Acepté no por la exposición, sino por la oportunidad de algún día escuchar menos sobre optimización de costos y más sobre dignidad. Commerzbank publicó un informe sobre nuestro método. Vedomosti escribió un artículo de página completa sobre entornos accesibles, con datos, no promesas. Y sobre Victoria me enteré de los memorandos de Mark, el divorcio se registró, las multas se pagaron a tiempo, las horas de voluntariado no. Ella optó por pagar en efectivo. No comenté. Cada uno afronta la realidad a su manera. Ha pasado un año. Un martes caluroso, la secretaria entró sin llamar. Vera Nikolayevna, Victoria Milova. Sin programación. Dice que es urgente. Déjalo entrar. Victoria entró como alguien dispuesto a no complacer. Bien vestida, cabello impecable, pero sus ojos ya no brillaban con la misma arrogancia, solo cansancio. No esperaré una invitación, dijo. Leí sobre el trasfondo. Vi el informe de Sochi. Necesito ayuda. Y seré franco. Su madre se encontraba en las primeras etapas de la demencia. El padre no podía soportarlo, noches fuera de casa, días perdidos, comidas repetidas, medicinas como de lotería. Tenemos recursos. No sabes cómo usarlo. Quería un lugar con nosotros. Nuestras plazas no se pueden comprar, respondí con calma. Hay una evaluación médica, una cola, la mitad por maleta. Sochi y Krasnodar estaban abarrotados, pero no era una cuestión de privilegios. Las reglas son las mismas para todos. No estoy pidiendo una excepción, respondió rápidamente. Pido que se haga bien. Cambiaremos de ciudad si es necesario. Mi padre está de acuerdo con todo. Y haré mis horas de voluntariado. En cualquier unidad. Permanecí en silencio escuchando no las palabras, sino el tono, la voz que alguna vez fue elevada, ahora solo pedía un camino. Está bien entonces, dijo. Su madre será evaluada por nuestro médico. Documentos vía recepción. No nos saltaremos la fila, pero no habrá burocracia innecesaria. En cuanto al voluntariado, Sochi necesita ayuda en el nuevo centro. No es bonito, es pesado. Si resiste, contará como crédito completo. Entendido, asintió y se agachó. Gracias. Cuando se fue, vaciló junto a la puerta, rebuscando en su bolso. Román me pidió que... Esas manos que ya plantaron, cosieron, firmaron contratos sin leer la letra pequeña. Miré a los ojos que todavía brillan incluso cuando falla la memoria. Y luego hablé no a las cámaras, no a los protocolos, sino a la mujer que apretaba contra su pecho la carpeta con los documentos recuperados, al hombre que había vendido el apartamento para un préstamo fácil, y ahora sonreía tímidamente con las nuevas llaves del en el bolsillo. No salvamos vidas. Devolvemos el derecho a vivirlos. El público no aplaudió de inmediato. Primero hubo un silencio, de esos que preceden a algo más grande que las palabras. Alguien, allá atrás, se aclaró la garganta. Una mujer mayor, vestida con un chal azul, asintió lentamente como confirmando una verdad que ya sabía. Solo entonces llegaron los aplausos, no en oleadas, sino en capas, primero los voluntarios, luego los médicos, por último los burócratas, que siempre tardan más en comprender que el mundo cambia sin esperar sus bolígrafos. Vi que Victoria no aplaudía. Ella miró con los dedos entrelazados con fuerza, como si todavía dudara de que este lugar fuera real. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, ella no apartó la mirada. Y eso para mí valía más que cualquier discurso. Vera Nikolayevna. La voz de Román atravesó el bullicio, demasiado baja para ser escuchada por todos, pero conocía ese tono, era el de alguien que ya había calculado cada línea, cada rayo, cada centímetro de luz que entraría por las ventanas del horizonte. Los paneles solares tienen una eficiencia del 98%. La cocina comunitaria tiene horno suficiente para 3 tandas de pan casero al día. ¿Y el taller? Dudó, algo raro en él. El taller huele a cedro. ¿Cómo querías? No necesitaba responder. Sabía que yo había olido ese olor antes, en las manos de Gennady, cuando estaba lijando un estante para los libros de sus nietos, o en la mesa del comedor,
donde mi madre dejaba caer a serrín sin importarle el desorden. Algunos aromas son puentes. Algunos silencios también. ¿Y la investigación? Pregunté finalmente. Roman sonrió de esa manera que hizo que sus ojos se iluminaran, como si el sol de la estepa se hubiera puesto en su interior. Ya hablé con la universidad. Proporcionan 2 estudiantes de doctorado y un laboratorio móvil. Comenzamos con un estudio de recuerdos y espacios, como el diseño de un pasillo puede reducir la ansiedad o porque ciertos colores recuerdan a las personas mayores cosas que han olvidado. Bajó la voz. Y llamémoslo Instituto Gennady, sí. Ninguna señal elegante. Solo una línea en el contrato, aquí se aprende a envejecer sin disculparse. Me reí. No fue una risa ligera, sino la que surge del pecho cuando algo te queda tan bien que duele un poco. Habría odiado la idea de un instituto que llevase su nombre. Por eso es perfecto, replicó Roman. Gennady odiaba las formalidades, pero amaba las cosas que funcionaban. Y funcionará. Miré el edificio, ya no era un plano, ya no eran líneas en un papel, sino paredes que albergarían risas a las 5 de la tarde, tazas de té medio llenas, discusiones sobre quién robó la última cucharada de miel. Horizont no era un refugio. Fue un acuerdo tácito, aquí puedes seguir siendo frágil, siempre y cuando no dejes de ser quien eres. ¿Y Victoria? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Dina apareció a nuestro lado como convocada por el pensamiento. Sostenía una tableta con una hoja de cálculo abierta, pero sus ojos estaban en otra parte. Coordinará el programa de reintegración. No se trata de asistencia social, se trata de intercambiar vergüenza por herramientas. Dina tocó la pantalla, mostrando una lista de nombres. Ya tenemos 5 casos de personas que quieren revocar poderes abusivos. Victoria sabe lo que es ser engañada. Y sabes lo que es levantarse. Va a quemar puentes, le advertí. Quémalos, dijo secamente Dina. Los puentes que no llevan a ninguna parte no sirven a nadie. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las ventanas del horizontal de un cálido dorado. Alguien ha encendido el sistema de sonido y por los altavoces suena un viejo vals, el que Galina Borisovna ensayó con los voluntarios, en voz baja, como si fuera solo para nosotros. ¿Bailan? Román le tendió la mano. Miré sus palmas, marcadas por callos de lápiz y cemento. Solo si vas despacio. Y sin complicaciones. Él se rió, ese sonido ronco que solo llegaba cuando estaba realmente feliz, y me acercó. No fue una invitación a bailar el vals. Fue un momento en que llegamos aquí y eso fue suficiente. Mientras bailábamos, o mejor dicho, mientras nos balanceábamos, porque ninguno de los dos conocía los pasos correctos, vi a Mark Sergeyevich hablando con un grupo de periodistas. Hizo un gesto hacia el edificio, pero sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Asentí casi imperceptiblemente. Sí, imprímelo. Sí, haz ruido. Pero no olvides decir que esto no es caridad. Es una justicia retrasada. Alguien, tal vez uno de los nuevos voluntarios, empezó a repartir vasos de compot helado. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, riendo, mientras los mayores observaban con esa sonrisa cansada pero complaciente de quien ha visto el mundo girar demasiado como para sorprenderse. Solo que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, el mundo se había vuelto a su favor. Y yo, que siempre he recelado de los finales felices, me encontré pensando, tal vez no sea un final. Quizás sea solo un comienzo que ha tardado mucho en llegar. Las enfermeras, aquellas cuyas sonrisas antes cansadas habían adquirido de repente un brillo rejuvenecedor, ahora se movían con una ligereza que meses atrás parecía imposible. Román, con la chaqueta echada sobre los hombros y como siempre, sin sombrero, como en su infancia, cuando su madre le gritaba que se abrigara, permaneció allí, inmóvil, como temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo del momento. ¿Y Dina? Dina, por primera vez en años, no parecía invencible. Se sintió real. No la fortaleza que todos necesitaban que fuera, sino una mujer que finalmente podía bajar la guardia sin que el mundo se desmoronara. Fue entonces cuando me di cuenta, si leía esas palabras preparadas, algo esencial se perdería. Algo que no encajaba en los discursos ensayados. Doblé el papel lentamente como si también estuviera doblando una página de mi propia historia, y lo coloqué en el púlpito.
El silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar la respiración colectiva, el tipo de quietud que precede a los relámpagos. Hace 2 años y medio empecé y no me temblaba la voz, aunque sí las manos, me trajeron a este asilo temporalmente. Una maleta pequeña, la promesa de que el fin de semana, todo se solucionaría. Podría haber sido un final. Pero se convirtió en un comienzo. Y no se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de comprender que la vejez no es un armario viejo que se puede tirar a la basura cuando ocupa demasiado espacio. Se trataba de comprender cómo la negligencia nos moldea o nos destruye. Cómo un poder conveniente se convierte en una trampa para transformar las pensiones en tarjetas de crédito ajenas. La atención real implica citas, frecuencia, llamar por nombre y no por diagnóstico. Hablé del proyecto de ley. No como una victoria, sino como una herramienta. Porque la justicia no se trata de arrestar a alguien, es hacer que lo frágil deje de ser moneda de cambio. Eso es lo que me enseñó Gennady, la dignidad no se decreta, se construye. Ladrillo a ladrillo. Mientras hablaba, por el rabillo del ojo vi a Mark Sergeevich al fondo de la sala levantando un periódico nuevo por encima de su cabeza. El titular decía, Región reconoce, estafas en créditos para personas mayores, factura presentada. Levantó el pulgar, un gesto pequeño pero que significaba, escucharon. Había ruido por venir. Los meses siguientes fueron de trabajo duro, pero no del tipo que aplasta, sino del tipo que construye. Horizont dio la bienvenida a sus primeros residentes. El olor a gachas por la mañana, la cocina comunitaria donde se discutía si el casa debía ser dulce o salado, el patio sin escalones, el taller donde el aroma del aserrín reemplazó al del desinfectante. Transformamos el instituto en un lugar de vida, no en una buena señal, un espacio para enseñar a diseñar viviendas para personas mayores, a negociar con los bancos sin doblegarse, a preservar los recuerdos sin humillaciones. Roman se ocupó de la accesibilidad en todo el fondo. Ya no es la pose de un artista, sino con la misma pasión que los bocetos de sus estudiantes, aquellos que conservaba como reliquias. Ahora estaba construyendo con manos callosas, pero con el corazón en el lugar correcto. Dina estructuró un sistema de protección financiera para las personas mayores, una línea directa de 24 horas, modelos de informes ya preparados, asociaciones con trabajadores sociales e informes mensuales que llegaban a los escritorios de los diputados como pruebas irrefutables. En varios distritos se ha abolido el poder forzoso por defecto. Los bancos recibieron manuales, cobradores, multas. Por primera vez la escucharon sin esa sonrisa condescendiente. Vika cumplió con su parte sin pedir atajos. Mamá pasó la evaluación, hizo fila para ir a Krasnodar y papá aprendió a aceptar ayuda sin que se sintiera derrotado. Vika no quería ser líder, pero cuando necesitaba hacer algo, no solo hablar, estaba ahí. Con Mark reorganizamos la dirección. Ampliamos el consejo incluyendo a 3 representantes de los residentes. No queríamos informes sobre sus vidas, queríamos escucharlos de primera mano. El operativo fue trasladado al equipo. Mi papel se volvió más ligero, estrategia, defensa, esas conversaciones incómodas en las que es más fácil fingir que no pasa nada. 3 años y un día después de ese temporal, estaba en el jardín de Ran, temprano en la mañana. La tierra húmeda despedía un olor a renacimiento. Mark trajo café. Todos los documentos para el nuevo estatuto están listos, afirmó. La transición al modelo comunitario está asegurada. El consejo es sólido. El instituto formalizado. El fondo nos sobreviviría a cualquiera de nosotros. Como debería ser, respondí, quitando el vapor del café. No se trata de heroísmo. Se trata de la vida. Nos quedamos en silencio por un rato. Después convoqué a los niños a una reunión, fuera de lo común. Cuando todos se levantaron para irse, les pedí que se quedaran. Abrí una carpeta y coloqué un documento sobre la mesa, una escritura de propiedad. Esta es nuestra casa, dijo. O mejor dicho, el mío. Ese mismo. El comprador que la había adquirido quebró antes de completar la renovación y la propiedad quedó atrapada en juicios. Mark había seguido todo. Cuando surgió la oportunidad, lo volví a comprar. Un mes antes. Quiero volver a donde sé cómo entra la luz de la mañana a la cocina, le expliqué sin dramatismo. Sin fanfarrias. Solo vive.
Dina contuvo la respiración, como si algo dentro de ella se rompiera y al mismo tiempo volviera a unirse. ¿Necesitas ayuda con la mudanza? Preguntó simplemente. Lo necesito, respondí. Pero no para escapar de nada. Solo para cargar cajas. Roman se ajustó las gafas, ya planeando. Reforzamos la barandilla de la escalera. Elimina ese paso de la cocina. Reemplazar la puerta con bisagras ocultas, la que siempre chirriaba. Y calefacción por suelo radiante en el pasillo. Se te congelarían las manos en invierno, ¿recuerdas? Lo recordé. Me acordé de todo. El cambio no fue un espectáculo. Ningún triunfo del retorno. Las ventanas brillaban, el parterre del jardín estaba revuelto, las cebolletas en macetas en la ventana de la cocina, esperando a brotar. El olor de los muebles viejos todavía estaba ahí, pero no el del polvo. Movimos la mesa donde hacíamos los deberes durante años. Dejé el reloj de Gennady sobre la cómoda y le di cuerda con el pulgar, ese clic familiar, como un eco del pasado que ahora encajaba en el presente. Roman ajustó el marco de la puerta de la cocina. Dina puso la última caja de platos en el armario bajo para que no tuviera que estirarme. A la hora del almuerzo, cuando dudaron en la puerta, él se limitó a decir: «No te quedes. El trabajo espera». «Mamá», Roman vaciló. «¿No vas a estar solo?» «Estoy solo», respondí. «Pero no es soledad. Es el hogar». Ellos entendieron. Cerraron la puerta con cuidado y esperé hasta que oí alejarse el coche antes de tumbarme en la sala de estar, por primera vez en años, a media tarde. No porque estuviera cansado, sino porque podía. Mientras tanto, el fondo siguió su curso sin mi nombre en cada pared. El consejo funcionó, los informes llegaron a tiempo, las peleas fueron por ideas, no por poder. El instituto lanzó su primer programa de prácticas para estudiantes que, como un día yo, no sabían que envejecer podía ser un verbo activo. Se aprobó el proyecto de ley sobre créditos predatorios. Dina, frente al micrófono, habló con voz firme, sin gestos teatrales. Cuando se aprobaron las enmiendas, no lloró ni posó para las fotografías. Tomó el siguiente autobús y se dirigió a la casa de otra anciana cuya pensión había desaparecido en transacciones que ni siquiera entendía. Vika envió un breve mensaje: «Mamá está más tranquila». «Gracias. No hay promesas vacías de empezar de cero». Solo eso. Y fue suficiente. Nuestras reuniones trimestrales adoptaron un nuevo formato, yo como fundador, ellos como líderes de área, los residentes como voces que necesitaban ser escuchadas antes de que los números hablaran. Discutíamos, a veces con dureza. Pero sin ese hielo que alguna vez me convirtió en una carga, para mí y para los demás. A veces la gente me pregunta si he perdonado. Respuesta: nosotros establecemos reglas. El perdón no es un botón que presionas. No se trata de borrar el pasado, sino de construir un presente donde las cicatrices no sangren con cada movimiento. Si un día bebemos té sin que nos persigan viejas heridas, habremos tenido éxito. Si no, todavía habremos hecho suficiente. Esa noche volví a casa más tarde. El jardín ya estaba oscuro. Con la luz encendida, tomé una libreta nueva y continué el diario que había comenzado ese día lluvioso, temporal. Escribí sin florituras, con letras pequeñas y precisas. 3 años. La causa vive sin mí. Se reían de mí a cada paso, pero no importaba. Dina hace lo que puede. Roman construye lo que permite a los demás respirar. Vittoria no huye. Y lo hago solo, no como una condena, sino como un hecho. La casa respira. El reloj corre. La justicia no está en los periódicos, sino en el pan que se parte, en la puerta que se abre, en el nombre que se recuerda sin esfuerzo. Cerré el cuaderno, me levanté y miré por la ventana. Al otro lado de la valla, el vecino paseaba a su perro, en la calle, los adolescentes pedaleaban tranquilamente. En la cocina, la tetera empezó a silbar. Serví el té, le agregué una rodaja de limón y me senté junto al vaso frío. El silencio no estaba vacío, era denso, habitado. No es un cuento de hadas. Nadie se redime con un solo gesto ni con una sola palabra. Simplemente hacíamos lo que correspondía a cada uno, yo lo mío, ellos de ellos, la base, la tuya.
Y eso basta para que la vejez deje de ser un almacén de sobras y vuelva a ser vida. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres, deja en los comentarios dónde escribes y cuántos inviernos llevas a cuestas. No es curiosidad vana, es necesario saber quién todavía cree que las historias reales no necesitan héroes, solo manos que las sostengan hasta el final. Si este eco te tocó, márcalo con un simple gesto, un me gusta, una firma. Hay más voces esperando su turno. Y ellos, como este, no mentirán.